Hoy día queremos que profundicemos un poco en esta idea de esta enseñanza sobre la soberanía y la bondad de Dios. Pensando en las semanas atrás, nosotros hablamos de la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Diciendo que Dios es soberano es decir que Él ocupa el lugar de máxima autoridad y poder, libremente llevando a cabo su voluntad sin impedimento. Es decir, que Dios tiene la autoridad, también el poder y también la libertad de hacer todo lo que quiere. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del Dios soberano. Dice las palabras del rey Nabucodonosor, dijo sobre Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es decir, que Él ocupa el lugar de máxima autoridad y poder. Y también no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso habla de la libertad que tiene Dios en su soberanía de hacer todo lo que quiere. Y no hay quien tenga la autoridad para detener su mano o decirle qué haces. A la vez, Dios es bueno. Es un Dios soberano, pero a la vez bueno. Y diciendo que Dios es bueno es decir que es perfectamente justo y bueno. Él es bueno en su ser, en su esencia. Y por eso también hace lo bueno. Y Él siempre hace lo mejor en todo lo que hace. Siempre es bueno y siempre hace lo bueno. Nosotros hemos visto en el Salmo 34 que dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y porque Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Podemos confiar en Dios porque Él es bueno. Hemos visto entonces que Dios es bueno y soberano. Y la única manera en que podamos conocer a este Dios soberano y bueno es por medio de Jesucristo. Dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la única manera de conocer a nuestro Dios soberano y bueno es por medio de Jesucristo. La semana pasada abordamos esta pregunta. Si Dios es bueno y soberano, como dice la Biblia, ¿por qué existe lo malo? Entonces, si Dios es bueno, si Dios es soberano, ¿por qué hay malo en el mundo hoy día? En primer lugar, es posible que Dios no sea soberano. Y frente a desastres naturales, hay personas que cuestionan la soberanía de Dios, porque tal vez Dios quiera hacer lo bueno, pero no tiene el poder, no tiene la autoridad, no tiene la libertad de hacer lo bueno que Él quiere hacer. Y Dios se convierte en un anciano muy bonito, muy lindo, muy amable, pero sin la autoridad ni el poder de hacer su voluntad. Entonces, es posible, diciendo ello, que Dios no sea soberano. O tal vez Dios no sea bueno. Entonces, Dios está en control de todas las cosas, tiene toda la autoridad, tiene toda la soberanía, pero no es bueno. Y por eso hay personas malas que hacen cosas malvadas. Y Dios es un genio malvado con muchísimo poder, pero con muy, muy mala onda hacia nosotros. Y ellos están cuestionando la bondad de Dios. Pero nosotros hemos visto que los que dicen que Dios no es soberano o no es bueno, entonces ellos tienen que contestar tres preguntas o tres ideas. En primer lugar, ellos tienen que contestar qué es lo bueno. Si Dios no es bueno, entonces, ¿cuál es su estándar? ¿Cuál es su manera de juzgar a Dios en cuanto a su bondad? ¿Y qué es lo bueno que ellos dicen que Dios con lo cual Dios no cumple? En segundo lugar, vimos las acciones de Dios y su soberanía y cómo interactúa con las acciones humanas. Y al final revisamos dos cosmovisiones que incluyen a toda la gente del mundo. Cuando hablamos de
de qué es lo bueno, es necesario que alguien defina qué es lo malo y qué es lo bueno y cuál es su estándar para decir eso es bueno y eso es malo. Y eso también nos lleva a hacer la pregunta, ¿quién decide qué es bueno? ¿Yo? ¿Tú? ¿Otra persona? ¿La mayoría de las personas? ¿Los ricos? ¿Los que tienen el poder? ¿Quién define, quién decide qué es bueno y qué es malo? Si Dios no es bueno, si Dios no tiene la autoridad de decir eso es bueno, eso es malo, ¿quién decide qué es bueno? Y también hablamos del plazo de lo que está pasando. Si algo al principio es malo, pero al final se convierte en algo bueno, entonces ¿es bueno o es malo? ¿Cuándo será bueno o no? Eso es una pregunta que objecciona a la soberanía y la bondad de Dios tienen que contestar. En segundo lugar, ¿cómo ejerce Dios su soberanía sobre las acciones humanas? Y vimos en la Biblia 4 maneras en que Dios interactúa con las acciones humanas. A veces Él impide algunas acciones humanas. A veces permite algunas cosas. Nosotros hemos visto también muchas veces Dios dirige las malas acciones humanas para que cumplan su plan, su voluntad, y en todo momento Dios determina los límites al mal. Y nosotros vimos eso en la palabra de Dios. Más que eso, nosotros hemos visto que en la soberanía de Dios y también en su bondad, Él permitió que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros estamos muy agradecidos a la soberanía de Dios que permitió y dirigió este hecho tan malo para que sea en nuestras vidas, para que nos diera la vida eterna. Y al final hablamos de 2 cosmovisiones en lo cual hay todo el mundo. Cada persona en el mundo tiene una de estos 2 cosmovisiones y habla de quién es el centro del universo. Y la mayoría de la gente, y nosotros también éramos en este mismo grupo, decimos que, bueno, obvio, yo mismo soy el centro del universo. Yo decido qué es bueno porque es bueno para mí, y yo decido qué es malo porque es malo para mí, y yo decido qué es correcto, lo que es justo, según mi parecer, según mi juicio, porque yo mismo soy el centro del universo. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Y eso no es la primera vez que ha pasado en la historia de los seres humanos, porque en los primeros seres humanos, Adán y Eva, ellos estuvieron en un huerto creado por Dios, con un mandato de Dios, pero ellos tomaron una decisión según su propio parecer, según sus ideas, y desobedecieron a Dios, y eso fue el primer pecado humano. Pero dice la Biblia que nosotros no somos el centro del universo, dice, porque de Él, de Dios, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, todo el universo existe porque Dios lo creó, existe porque Dios lo mantiene, y existe para su gloria. Y por eso a Él, a Dios, sea la gloria por los siglos. Amén. Y no solamente a Dios el Padre, pero también en la persona de su Hijo. Aquel, hablando el autor de Hebreos, hablando de Jesucristo, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces, hay 2 cosmovisiones. Hay uno en que yo mismo soy el centro del universo. Hay otro en que Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, está en el centro del universo. Y hay 2 opciones nomás. Yo mismo en el centro del universo o el Dios soberano. Y para nosotros, como cristianos, que hemos confesado que Dios es Dios y que Jesucristo, el Hijo de Dios, también tiene toda autoridad, tiene toda la soberanía, cuando nosotros intentamos vivir como si fuéramos
el centro del universo, el universo no funciona, no sale bien. Entonces es necesario que permitamos que Dios sea el soberano del universo, que Él es el centro del universo. Ahora, la semana pasada hablamos, digamos, filosóficamente, pero esta semana nosotros vamos a hablar prácticamente, hablando y pensando en todo lo que aprendimos sobre la soberanía, la bondad de Dios, cómo debemos responder a la soberanía y bondad de Dios. ¿Cómo debo vivir yo frente a la soberanía y la bondad de Dios cuando enfrentamos a la soberanía o cuando confrontamos encontramos la bondad de Dios en nuestras vidas, en nuestro mundo? ¿Cómo debemos responder? En primer lugar, cuando hablamos de la soberanía y la bondad de Dios, estas dos cosas corresponden a dos categorías de atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, muchas veces hablamos de atributos de la grandeza de Dios, hablando de la distinción de Dios de nosotros, que Dios no es como nosotros, que Dios no es humano, que no tiene el mismo poder, que no tiene el mismo conocimiento, que no tiene la misma esencia. Hablamos de la grandeza de Dios. Al otro lado tenemos otra categoría de atributos que hablamos de los atributos de moralidad. Y estos atributos hablan de la bondad de Dios, que Dios es bueno, que lo que Dios hace es lo correcto. Por ejemplo, algunos atributos de la grandeza de Dios que tienen que ver con su soberanía. Por ejemplo, su omnisciencia, que Dios sabe todo, su conocimiento es infinito. Nosotros obviamente no somos omniscientes. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que nos falta en el entendimiento, pero Dios no. Él es omnisciente, Él es grande, es soberano, es infinito y nosotros no somos. Segundo lugar, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Él siempre hace lo que quiere. Nosotros obviamente no. El poder de Dios es infinito. Nuestras fuerzas no son así. Nos cansamos, nos fatigamos, no podemos llevar a cabo nuestros planes. Yo tengo en mi escritorio una lista de cosas que yo quiero cumplir en un día, y muchas veces yo llego al final del día sin haber cumplido mi lista. Entonces, ¿por qué? Porque yo no soy omnipotente, pero Dios sí es. Su poder es infinito, mi poder tiene un límite. Dios, otro atributo de su grandeza, Él es eterno. Él existe eternamente, sin fin. Su existencia es infinito. Nosotros no somos. Tenemos un momento en que llegamos a ser. Entonces, cuando nos nacimos y hablamos y vivimos en un mundo finito. También Dios es inmutable. Su propósito, su poder no cambia. Yo muchas veces durante el día yo cambio mis planes varias veces. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios, yo no soy soberano, yo no soy grande, pero Dios, Él sí. Entonces, cuando hablamos de los atributos de la grandeza de Dios, lo que vemos es que Dios es Dios y yo no soy Dios. Entonces, los atributos de la grandeza de Dios hacen una distinción, una separación entre Dios y nosotros. Y cuando vemos los atributos de la grandeza de Dios o la soberanía de Dios, debemos responder diciendo que Él es Dios y yo no soy. Al otro lado, cuando hablamos de los atributos de la moralidad de Dios, o sea, de la bondad de Dios,
hablando de que la cualidad de Dios siempre es bueno y todo lo que hace es lo bueno. Entonces, eso también es distinto de nosotros, porque nosotros hemos visto claramente que no somos buenos, que no siempre hacemos lo mejor. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la santidad de Dios, entonces Él está separado de todo lo malo, de todas las cosas malas, que las cosas feas, las cosas malvadas. Dios está separado de ellos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Dios es justo, siempre hace lo correcto, lo que corresponde, lo que es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es el estándar de la moralidad, de qué es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que no es correcto. Dios es amor. El amor es siempre hacer lo bueno para el objeto del amor. Y Dios ama perfectamente, siempre para los que Él ama, Él siempre hace lo perfecto para ellos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y por eso hemos leído este versículo de Salmo 34, dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Y por eso podemos confiar en Él, porque Él siempre hace lo bueno. Nosotros tenemos la confianza de su amor y que Él siempre hace lo perfecto en nuestras vidas. La gracia, la misericordia de Dios son atributos de la moralidad de Dios, son atributos que demuestran que Dios es bueno. Entonces, cuando hablamos de los atributos de la moralidad de Dios, vemos que Él es perfectamente lo que debiera ser y lo que debiéramos ser nosotros. Nosotros debemos ser como Dios en su perfección, en la bondad. Bueno, obvio, no es posible que no es posible que seamos omniscientes un día. No, pero debemos ser santos. No es posible que seamos omnipotentes, que tengamos todo el poder. En ningún momento en nuestras vidas, en la eternidad, no. Pero es necesario, debemos ser justos en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos imitar a Dios en cuanto a los atributos de la moralidad o la bondad de Dios. Pensando en estas dos categorías, y la soberanía o los atributos de la grandeza de Dios y la bondad de Dios o su moralidad, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta frente a la soberanía de Dios? Y yo creo que hay dos respuestas que son correctas, que son necesarias cada vez que enfrentamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, debemos responder con alabanza. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros no somos. Y nosotros debemos alabar a Dios diciendo que tú eres soberano, tú eres el rey, tú eres Dios, tú haces todo lo que quieres, que tú eres omnipotente y nosotros no somos. Entonces, si somos iguales, no alabamos a los que son iguales a nosotros. Alabamos a los que son mejores que nosotros, que son más que nosotros. Y cuando hablamos de los atributos de la soberanía de Dios, Dios es infinitamente más que nosotros, mejor que nosotros. Entonces debemos responder frente a la soberanía de Dios con alabanza, diciendo que tú eres Dios y yo no soy. Que tú eres grande en todo lo que es, todo lo que eres y todo lo que haces. Tú eres soberano, tú eres Dios. Debemos responder en primer lugar con alabanza. En segundo lugar, debemos responder con sumisión. Sumisión es la respuesta correcta a la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, hemos dicho que eso quiere decir que Él ocupa el lugar de máxima autoridad. Y si Él es la máxima autoridad,
entonces nosotros debemos someternos a Él. Él es Dios y yo no soy, por eso me someto a Dios. Debemos responder primeramente con alabanza a la soberanía, la grandeza de Dios, y en segundo lugar con sumisión a su soberanía, a su grandeza, que Él es Dios y nosotros no somos. Mira lo que dice David en Salmo 139, dice, hablando de la omnisciencia de Dios, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En ese momento, David está alabando a Dios porque Él es omnisciente. Y dice David, bueno, yo no tengo este conocimiento. Tu conocimiento es demasiado maravilloso. Yo no puedo comprenderlo. Dice en el versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy, muy bien. Entonces nosotros debemos responder frente a la soberanía de Dios, frente a la grandeza de Dios, con alabanza, con alabanza. Mira lo que dice Jeremías 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces Jeremías reconoce el poder, la grandeza, la soberanía de Dios, que no hay nada que sea difícil para él. Entonces él está alabando la grandeza de Dios y está sometiéndose a Dios. Eres tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y no hay nada que sea difícil para ti. Isaías 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, este reconocimiento de la grandeza, de la soberanía de Dios, es una alabanza. Él es Dios, Él es el Dios con todo poder. Él es el Dios que nunca se cansa. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, en primer lugar, Isaías está alabando a Dios, que Él es el Dios con todo el poder. Él es el Dios, pero nosotros no somos. Nosotros muchas veces nos cansamos. Tenemos necesidades, muchos, y por eso debemos esperar a Jehová. Esperar a Jehová es decir que yo me someto a la grandeza de Dios y yo pido su ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no somos iguales. Él es Dios y yo no soy. Y por eso me someto a su grandeza y le pido su ayuda, sus fuerzas. Y dice, debemos esperar a Jehová. Esperar a Jehová es otra manera de decir someterme a Jehová y a su grandeza y su soberanía. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un ejemplo en nuestra vida. Nosotros muchas veces muy fácilmente podemos estar enfrentados con la omnipotencia de Dios. Yo pienso muchas veces en el poder de Dios que es visible en la creación. Viendo, por ejemplo, el mar, la grandeza del mar, su expansa de miles de kilómetros de profundidades, de criaturas que viven en el mar, el poder de las olas. Vemos el poder de Dios, por ejemplo, en el mar. Y vemos que eso es
la creación de Dios, porque Dios creó todas las cosas y también Dios está sosteniendo todas estas cosas por su palabra poderosa. Entonces, estamos enfrentados con la omnipotencia de Dios, un atributo de la grandeza de Dios. ¿Cómo debemos responder? En primer lugar, con alabanza. Alabando al nombre de Dios, diciendo, solo Dios pudiese haber creado toda esta belleza. Viendo el mar, viendo la creación, viendo las criaturas que Dios ha creado y alabando a Dios, diciendo que solo Dios pudiese haber creado todo lo que veo en ese momento. Eso es alabar a Dios, es la respuesta correcta frente a la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, es muy bueno y muchas veces que cuando yo veo el mar, me siento muy, muy pequeñísimo. Me siento muy, muy débil. Y eso es bueno. Decir que Dios, tú eres el Dios y yo no soy. Me someto a ti porque para ti cuidar del mar no es nada. Bueno, a mí me cuesta bañarme un poco en el mar por peligro de ahogarme, pero tú, no es un problema, no es nada. Tú lo creaste, tú lo mantienes en todo momento, tú eres Dios y yo no soy. Me someto a la omnipotencia, a la soberanía, a la grandeza de Dios. Y muchas veces durante el día hay momentos en que yo estoy enfrentado con el poder de Dios en la creación, en otras cosas, cuando me siento débil, cuando me siento incapaz. Y eso es un buen recordatorio que es Dios, que es Dios. Es un momento, una instancia para alabar a Dios y para confesar de nuevo que me someto a la grandeza y la soberanía de Dios. Otro ejemplo, la omnisciencia de Dios. Me imagino que para ustedes, también para mí, hay muchos momentos en que yo tengo que decir, yo no soy, yo no sé. Bueno, yo no tengo ninguna idea. Yo no sé cómo esa funciona. Yo no sé cómo arreglar una cosa. Yo no sé la manera, yo no sé las palabras, yo no sé la idea, yo no entiendo. Porque yo no soy omnisciente. Bueno, en mi auto, yo no puedo arreglar mi auto, yo no sé. Yo no tengo capacidad de entender lo que está en mi auto. Solamente puedo conducir eso nomás. O tal vez tienes muchos problemas con tu celular, con tu dispositivo. Y dice, bueno, yo no puedo entender cómo es y siempre está mal mi celular. Pero ¿sabe qué? Dios conoce todo. Dios entiende todo. Todo de la ingeniería, todo de las matemáticas, todo de los autos, todo de los computadores, todo eso. Dios sabe todo. ¿Cómo responde en ese momento? Es una instancia, una oportunidad de alabar a Dios. Bueno, yo no sé, pero Dios es infinito en su conocimiento. Dios, tú eres soberano sobre todo. Tú entiendes todas las cosas. Tú creaste todas las cosas. Bueno, yo te alabo porque tú sabes. Yo no sé. Yo no entiendo, pero tú conoces todas las cosas. Y en segundo lugar, de nuevo, me someto a la soberanía de Dios. Tú sabes y yo no. Yo no sé. Tú eres Dios y yo no soy. Y voy a conversar un poco más de eso, Dios mediante, en la semana que viene, hablando de una mala respuesta. Es decir que, bueno, yo sé más que Dios. Pero no, la respuesta correcta es someterme a la soberanía de Dios, diciendo que tú eres Dios, yo no soy. Tú tienes todo el conocimiento. Bueno, hay muchísimas cosas que yo no entiendo, que yo no sé.
Entonces la respuesta correcta a la soberanía de Dios tiene dos partes. En primer lugar, debemos responder con alabanza. En segundo lugar, debemos responder con sumisión, sometiéndonos a la soberanía de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo debemos responder frente a la bondad de Dios? Cuando nosotros estamos enfrentados con un momento en que nosotros podemos ver claramente que Dios es bueno, ¿cómo debemos responder? Y de nuevo, yo creo que hay dos respuestas correctas. En primer lugar, cuando nosotros vemos la bondad de Dios, debemos responder con agradecimiento. Cuando Dios es bueno hacia nosotros, cuando Dios hace lo bueno con nosotros, nosotros en este momento debemos responder con agradecimiento, diciendo, Dios, gracias, porque tú eres bueno. Y no solamente tú eres bueno en tu carácter, en tu esencia, pero tú has sido bueno conmigo. Y por eso te agradezco. Te agradezco. Debemos responder con agradecimiento. Y en segundo lugar, cuando vemos la bondad de Dios, cuando vemos que Dios es bueno y que Dios hace lo bueno, debemos responder pidiéndole a Dios que Él produzca en nosotros la misma bondad. Queremos imitar a Dios en esa manera. Queremos reflejar la bondad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos la bondad de Dios hacia nosotros, primeramente debemos darle gracias. En segundo lugar, debe motivarnos a pedirle que Él produzca en nosotros la misma bondad. Y por eso dice el agradecimiento y la imitación. Queremos reflejar o imitar la bondad de Dios en nuestras vidas. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de la soberanía de Dios, no podemos imitar, no debemos orar a Dios pidiéndole que produzca en nosotros la omnisciencia. No, eso no debe ser, no puede ser. Pero en cuanto a la bondad de Dios, sí. Nosotros queremos ser como Él, en su amor, en su gracia, en su santidad, en su misericordia. Queremos que Él produzca en nosotros la misma bondad en nosotros. Entonces debemos responder con agradecimiento en todo momento y en la imitación, pidiéndole que produzca en nosotros la misma bondad. Tito 3 habla de los inconversos, con una lista de características de estos inconversos. Y yo he conversado con varias de ustedes usando este versículo cuando ustedes están hablando de sus compañeros de trabajo o tal vez los vecinos inconversos o familiares inconversos y cómo son y la dificultad que tienen tratando con ellos. Pero dice Tito 3:3, habla de ellos como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o concupiscencias son deseos malvados, esclavos de estas concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces podemos ver claramente que eso es el mundo inconverso que está alrededor de nosotros. Y ellos están viviendo en malicia y envidia, aborreciendo unos a otros y aborrecibles. O sea, aborreciendo a sí mismo casi. Pero lo que dice Tito sobre eso es que nosotros también éramos en otro tiempo lo mismo. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, Tito dice que nosotros debemos reconocer que hemos recibido en gran manera la bondad de Dios, porque lo que vemos en el mundo alrededor, en los inconversos, nosotros éramos iguales. Pero se manifestó la bondad de Dios por medio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. En ese momento Dios demostró su misericordia para con nosotros y nos justificó por su gracia. Y ahora somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta idea de ser herederos es decir que nosotros obviamente estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por todo su amor, por toda su bondad para con nosotros. Ahora somos herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, que ahora nosotros debemos demostrar la misma bondad que Dios nos mostró a los demás. Y eso es lo que estamos diciendo. En primer lugar, debemos responder con agradecimiento porque hemos recibido en gran manera la bondad de Dios. En segundo lugar, debemos responder como herederos de Dios, como hijos de Dios, como los que son, que están reflejando la misma bondad de Dios hacia los demás. Por ejemplo, pensando en la misericordia que Dios nos ha demostrado. Y yo tengo una foto de la Cena del Señor, porque la Cena del Señor es un momento en que nosotros meditamos en la bondad, la misericordia de Dios para nosotros, que Él envió a su Hijo a morir, su Hijo perfecto, sin mancha, sin pecado ninguno. Dios le envió a morir en nuestro lugar. Y Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Eso es la misericordia de Dios, que Dios nos acepta en Jesucristo. ¿Cómo debemos responder frente a esa bondad de Dios? En primer lugar, debemos responder con agradecimiento. Debemos dar gracias a Dios por su gracia en todo momento. Debemos estar completamente agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo digo eso, los cristianos deben ser más que todos los demás, deben ser los más que están llenos de gratitud. Deben ser caracterizados por gratitud. Bueno, un cristiano que siempre se queja, que siempre está enojado con algo, que no demuestra el agradecimiento, este cristiano no entiende la misericordia de Dios que Dios le mostró a él. Porque la respuesta correcta y natural frente a la misericordia de Dios es gracias, es dar gracias por todo lo que hemos recibido de Dios. Y en segundo lugar, debemos responder con la imitación, pidiendo que Dios produzca en nosotros la misma gracia que Dios nos mostró hacia los que son como yo era. Viendo a mis vecinos, a mis familiares no cristianos, a mis compañeros de colegio, de trabajo, que están viviendo en maldad, aborreciéndoles unos a otros. Entonces, yo quiero que Dios produzca en mí la misma gracia. Dios, ayúdame a demostrar su gracia a ellos, porque yo antes era exactamente igual. Yo era igual. Y Dios me mostró su gracia y ahora yo quiero
que muestre tu gracia por medio de mí. Yo respondo con agradecimiento y imitación. En segundo lugar, otro ejemplo, pensando en la verdad de Dios. Cuando estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y yo veo que Dios no miente, que Dios siempre es la verdad. Es una calidad de su bondad, de su moralidad. ¿Cómo respondo? Debo responder primeramente con agradecimiento. Bueno, Dios, te doy gracias que siempre habla la verdad, que tú eres la verdad. Y por eso yo confío en tu veracidad. De hecho, yo estoy confiando toda mi vida en lo que tú has dicho. Yo confío en la veracidad de Dios y yo le doy gracias. Yo estoy agradecido porque Dios es verdad. ¿Cómo respondo también? Bueno, yo quiero que Dios produzca en mí la misma veracidad para que yo refleje, para que yo imite a mi Dios verdadero, que yo hable la verdad, que yo viva verdaderamente con integridad, que yo sea una persona honesta, que hable siempre lo que es la verdad. Yo quiero que Dios produzca en mí la misma bondad, la misma veracidad. Entonces yo respondo con agradecimiento y con imitación. Entonces, ¿cómo debemos responder a la soberanía y la bondad de Dios? Frente a la soberanía de Dios debemos responder con alabanza y debemos responder con sumisión a su soberanía, que Él es Dios y nosotros no somos. ¿Cómo respondemos frente a la bondad de Dios en todo momento, en toda instancia que vemos la bondad de Dios en nuestra vida? Con agradecimiento. Es la primera respuesta, agradecer a Dios. En segundo lugar, imitación. Queremos que Dios produzca en nosotros la misma bondad para que podamos reflejar bien nuestro Dios a los que son alrededor. Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición la enseñanza sobre la soberanía y la bondad de Dios. Y yo quiero que sigamos orando por tres cosas. En primer lugar, debemos orar por nuestros propios corazones. En este momento estamos viviendo una dificultad, es verdad. Pero sabemos, como dice Santiago, que el propósito de Dios no es causarnos a pecar. Él no quiere que pequemos. Él quiere que seamos más maduros. Y de hecho nuestro propósito este año como iglesia es la madurez. Y Dios está usando todas las cosas que están a su disposición para que seamos maduros en Cristo. Entonces, hermanos, oremos pidiéndole a Dios que Él nos haga más maduros por medio de esta prueba que estamos viviendo. En segundo lugar, sigamos orando por nuestros hermanos en Cristo. Es una oportunidad esta semana. Yo espero que tenga la oportunidad de llamar a un hermano o hermana, de enviar un mensaje, de hacer un llamado. Pero es una oportunidad de seguir animándonos unos a los otros a seguir a Cristo. Es una buena oportunidad de seguir estudiando la palabra, de pasar tiempo con familia y también en oración. Es una oportunidad para seguir edificando a nuestros hermanos. Y no solamente nuestros hermanos en Cristo que están en esta ciudad, pero hay hermanos en Cristo en todo el mundo que están pasando por lo mismo. Y hay otros que no tienen todas las bendiciones físicas que tenemos en nuestro país. Entonces, sigamos orando por los hermanos en Cristo. Y en tercer lugar, vamos a orar por nuestros prójimos. Bueno, es difícil para muchos, bueno, para todos, pero para los inconversos que creen que están en el centro del universo y que todo el universo gira alrededor de ellos, y ahora están aprendiendo que no es así. Y es difícil.
Y es una oportunidad para nosotros en este momento, no solamente de experimentar la bondad de Dios, pero también que Dios produzca en nosotros la misma bondad para que podamos compartir y podamos demostrar la misma bondad hacia nuestros prójimos. Por un hecho de bondad, por unas palabras de ánimo, por otras cosas. Entonces, y más que eso, queremos que avance el Evangelio de Jesucristo. En este momento es una buena oportunidad de predicar el Evangelio. Que nuestra esperanza no se encuentra en el gobierno, en una cuarentena, en un medicamento, en un médico. No, nuestra confianza es en Dios. Y Dios es el único en que podamos confiar. Entonces, sigamos orando por nuestros corazones, por nuestros hermanos en Cristo y por nuestros prójimos en estos días, para que toda la gloria sea a Dios y a Jesucristo en ese momento y que sea predicado el Evangelio de Jesucristo en ese momento. Una bendición de 1 de Pedro dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, un abrazo virtual y espero que nos veamos muy pronto. Chao.